vamos a pasar a continuación a la conferencia de clausura de nuestro webinar Querida Amazonía. Ya tenemos al doctor Rodrigo Guerra conectado, nada más voy a revisar. Perfecto, el moderador viene un poquito retrasado, Eduardo Casillas viene un poquito retrasado, así que pues voy a tratar de presentar en estos momentos a un gran amigo, gran ponente, fundador del Centro de Investigación Social Avanzada, a quien me da mucho gusto reencontrar, aunque sea de modo virtual. Creo que hemos coincidido ya en varios foros y justamente nuestro epicentro siempre ha sido el Papa Francisco y bueno, digo, Rodrigo sabe mucho más de los papas antecesores del Papa Francisco, pero pues hemos coincidido a cuentas del Papa Francisco en estos últimos años. Rodrigo, es para nosotros un gran honor tenerte con nosotros. El doctor Rodrigo Guerra es doctor en filosofía por la Universidad del Principado de Liechtenstein. No sé si lo dije bien, perdonen mi alemán no es tan bueno, pero bueno. Y pues sin más, Rodrigo, te cedo la palabra en estos momentos con un tema igualmente creo que ha sido no solamente central, sino uno de los pioneros en el tema, en el pontificado del Papa Francisco, que es el tema de la sinodalidad, que no es únicamente del Papa Francisco, cabe mencionar, ya así hemos funcionado, así ha sido nuestra iglesia, pero que ha sido uno que más ha impulsado este papado. Entonces, Rodrigo, pues en estos momentos te cedo la palabra. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Marieli. Gracias a las autoridades de la Universidad de Anáhuac por la invitación para estar este ratito platicando, ¿no? En el marco de este congreso sobre las huellas, tras las huellas de Francisco, platicar ahora en este momento final sobre la sinodalidad en la iglesia. Y se le ha puesto como subtítulo a este tema, El camino para escuchar la voz del Espíritu. Creo que puede ser muy afortunado culminar estas reflexiones de toda esta jornada con el tema de sinodalidad, porque de una manera sintética, la palabra sinodalidad expresa muchas de las preocupaciones renovadoras y reformadoras, no solo del Papa Francisco, sino del Concilio Vaticano II en este momento de la historia. De repente, la palabra sinodalidad nos puede sonar un poco novedosa, un poco como si fuera un concepto nuevo, pero en realidad, como vamos a explicar a continuación, la realidad es que la sinodalidad es una dimensión constitutiva de la Iglesia que se había de alguna manera oscurecido y que hoy es necesario recuperar, no solo para renovar el rostro de la Iglesia de una manera más auténtica respecto del depósito de la fe y de la comunidad cristiana primitiva, sino también para ser pertinentes a los desafíos culturales y sociales de nuestro tiempo. Entonces vamos a proceder pues así de manera ordenada, primero que nada poniendo sobre la mesa algunos antecedentes que pues hay que considerar para ubicar en qué momento reaparece el tema de la sinodalidad. Tal vez lo primero que hay que decir es remontarnos un poco hacia atrás en la historia y recordar algo que ya se nos ha olvidado un poco, y es que durante varios siglos, la Iglesia Católica, además de ser una comunidad de creyentes en torno a Jesucristo, tenía asociada siempre de manera muy íntima una presencia pública, social e internacional real a través de los estados pontificios. Para decirlo en lenguaje más contemporáneo, la Iglesia durante muchos siglos, además de ser una comunidad de creyentes, era una institución de derecho público internacional plenamente reconocida por todos los gobiernos durante varios siglos, ¿no? Y prácticamente desde el siglo V y hasta el siglo XIX. Entonces, estamos hablando de algo pues realmente importante. A nosotros se nos ha desdibujado mucho eso, pero la iglesia se acostumbró a contar con una presencia territorial significativa, se acostumbró a contar con fuerzas militares que en distintos momentos defendieron esta presencia territorial, y hubo momentos en donde hasta el propio Papa encabezaba las Fuerzas Armadas para ya sea la defensa de sus propios territorios o para ir a pacificar a otros que de alguna manera requerían del arbitraje militar
de los estados vaticanos en sus respectivas controversias. En el Renacimiento, en algunos momentos el Papa se revestía de armadura e iba justamente a caballo presidiendo los ejércitos pontificios. Ya hacia el siglo XIX, los ejércitos pontificios no existían como tales, pero sí existía una presencia militar francesa que fungía como tal. Es decir, Napoleón había prestado, por así decirlo, una fuerza militar permanente para la defensa del papado y de los territorios. Sin embargo, por una serie de vicisitudes que aquí no podemos detallar, eh, los estados pontificios son absorbidos por el Reino de Italia en 1870. Son absorbidos. El Papa se molesta muchísimo por esta pérdida de territorios importantísimos, prácticamente todo el Lacio, todo Emilia-Romagna, es decir, provincias muy grandes de Italia eran parte de los territorios pontificios y de repente el Reino de Italia absorbe todos estos espacios y ambientes y al grado que los papas de 1870 prácticamente hasta 1929, uno tras otro, se fueron declarando prisioneros en el Vaticano. ¿Por qué? Porque realmente los territorios pontificios quedaron reducidos pues a unos cuantos kilómetros cuadrados y a unas cuantas propiedades extraterritoriales, como la Basílica de San Juan de Letrán y algunos otros, fuera estrictamente del territorio de la Ciudad del Vaticano. La historia es compleja, no es fácil de explicar en unos cuantos plumazos, pero es importante tomar en cuenta esto. ¿Por qué? Porque esta circunstancia de pérdida de territorio estaba aparejada a las inquietudes que distintos grupos eclesiales tenían respecto del rol del Papa al interior de la Iglesia y el rol en general de la estructura jerárquica de la Iglesia. Por eso prácticamente coincide en la misma época, en 1869, es decir, un año antes de la pérdida de los territorios pontificios, pero ya con un conjunto de tensiones muy fuertes que apuntaban a esta pérdida, la convocatoria del Concilio Vaticano I. Y el Concilio Vaticano I tiene al inicio una agenda pues muy amplia, reconsiderar toda la vida de la Iglesia. Sin embargo, justamente las tensiones que se tuvieron con el Reino de Italia durante estos años hacen que el Concilio Vaticano I solo toque prácticamente el inicio de la agenda acordada y se discute principalmente la estructura jerárquica de la Iglesia, la primacía de Pedro y el tema de la infalibilidad pontificia. Esto es muy importante entender que toda una reflexión conciliar que se veía necesaria para repensar cómo la Iglesia se tiene que entender a sí misma, ahora que ya no se cuentan con estados pontificios, era como truncada y el Concilio Vaticano I, de hecho, nunca se declara terminado. Nunca se declara terminado, sino que a través de una bula, de un documento, en un cierto momento queda suspendido temporalmente y nunca más se reactiva. Y entonces, ¿qué queda? ¿Qué queda, digamos, como conclusión del Vaticano I? Pues con una gran fuerza, la explicación de que el Santo Padre es el signo sensible, empírico, de unidad y de comunión en la Iglesia. Esta definición la encontramos aún al día de hoy en el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de el mundo de los obispos, es decir, de los sucesores de los apóstoles, se reconoce que el apóstol San Pedro tiene un especial ministerio de unidad y de gobierno, de enseñanza y de disciplina. Y entonces, si bien es cierto que los obispos, todos por su consagración episcopal, son sucesores de los apóstoles, a uno en particular se le reconoce sucesor de Pedro y se le reconoce primacía en materia de gobierno, de enseñanza, de disciplina y de custodia del depósito de la fe. Esto que es verdaderísimo, verdaderísimo, sin embargo, por no estar acompañado por una reflexión tal vez igualmente incisiva sobre otros aspectos de eclesiología, hizo que durante muchas generaciones, tú y yo y muchos, fuéramos educados en una idea de que la iglesia principalmente es una sociedad perfecta que junto con el Estado
custodia el bien común universal. En otras palabras, Estado e Iglesia como dos sociedades jerárquicas, piramidales, cada una con su propia autoridad y cada una con un segmento de bien común que custodiar. Y de repente, entonces, con esta eclesiología, nuevamente, que es verdadera, pero es incompleta, se procedió a educar en una idea que presentó luego, pasado el tiempo, pues una distorsión importante. ¿Cuál es la distorsión? La distorsión es que no quedaba claro realmente cuál es la dignidad fundamental al interior de la iglesia. Es decir, sin querer queriendo, se asoció la idea de que la dignidad fundamental que se vive al interior de la iglesia es la del sacerdocio, es la del episcopado, es la del primado de Pedro. Y sin embargo, la verdad es que desde el Concilio de Trento y más aún apelando a los padres de la iglesia, la cuestión es muy otra. Tuvimos que esperar hasta el Concilio Vaticano II para que en la Constitución Apostólica Lumen Gentium se completaran los ingredientes que no fueron considerados en el Vaticano I y apareciera una imagen más complexiva e integral de la Iglesia, que asimila las principales conclusiones del Concilio Vaticano I, pero las completa con lo que hoy denominamos eclesiología del pueblo de Dios. ¿Qué significa esto para no parecer meramente académico? Significa que la gracia fundamental que los cristianos recibimos no es la de un tal o cual ministerio, sino la gracia fundamental que sostiene la vida cristiana es la del bautizo. Tú y yo somos bautizados y por el hecho de ser bautizados somos hijos de Dios, herederos del reino, miembros plenos a título pleno de la iglesia y por lo tanto, todo aquel que es bautizado con la fórmula trinitaria, aún los miembros de denominaciones protestantes, pero que respetan el bautismo con fórmula trinitaria, son miembros de la verdadera iglesia. Esto de repente nos puede sorprender, pero es muy importante entenderlo. Es muy importante entenderlo. El hecho de que no haya comunión plena en materia doctrinal, dogmática, de ciertas prácticas hasta disciplinares, etcétera, no significa que los bautizados, por ejemplo, protestantes, no sean miembros de la iglesia y gocen y participen de las gracias de la única iglesia fundada por Jesucristo. Más aún, su propio camino de santificación brota justamente de las gracias que desde el sacrificio de Cristo en la cruz, que se repite en la Eucaristía, también se participan aún a las personas que muy probablemente a lo mejor no creen ni siquiera en la Eucaristía, pero sí han sido bautizadas con la fórmula trinitaria. Esto queda muy claramente establecido en la Constitución Lumen Gentium, que lo que nos incorpora a título pleno y lo que es la verdadera dignidad que un cristiano tiene, no es la de la responsabilidad que tiene al interior de la iglesia en materia, por ejemplo, de gobierno, sino la dignidad que provee de ser verdadero hermano de Jesucristo, verdadero hijo de Dios y por lo tanto hermano, en un sentido no metafórico, no abstracto, no puramente formal, sino principalísimamente estricto, en un sentido rigurosísimo, al grado que si nos fijamos atentamente en el modo como la gracia incide al interior de la naturaleza, la fraternidad que se establece gracias al bautismo es más fuerte y más profunda, más decisiva en la vida que la fraternidad aún con nuestros hermanos de sangre. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que nuestros padres tuvieron que ver, pero evidentemente, en nuestra generación, en que aparezcamos aquí sobre la tierra, sin embargo, la filiación fundamental es la que tenemos con Dios, que nos mantiene en cada instante en la existencia y que luego nos redime para sanarnos de nuestras muchas heridas. Esta doble filiación, una filiación en el orden natural por ser hijos de Dios gracias al acto creador, y una filiación de orden sobrenatural basada en el misterio de la encarnación y de la redención de Jesucristo, nos hermana entre nosotros con una fuerza extraordinaria y es
esto muchísimo más profundo que nuestra vida biológica. Por eso es que, no en un sentido metafórico, sino en un sentido metafísico y teológico estrictísimo, San Pablo dice, yo ya no soy quien vivo, sino Cristo quien vive en mí. Y por eso es que el cristiano vive al interior de una nueva familia, de una nueva experiencia. Y es Lewis, el autor inglés que de repente muchos hemos conocido, por ejemplo, por las crónicas de Narnia, pues justamente intenta hacer una metáfora en sus novelitas para niños de esto, de esto. En las crónicas de Narnia, un conjunto de niños, de repente que viven en la vida ordinaria, en el mundo ordinario, entran por un ropero a un nuevo mundo fantástico lleno de criaturas sorprendentes y que al principio les parece una especie de reino de la imaginación, con fantasías y con criaturas que más bien brotan de la creatividad, de la imaginación. Sin embargo, conforme van pasando una serie de aventuras y de situaciones, van descubriendo algo muy importante, que la verdadera realidad no es la del mundo fuera del ropero, sino que la verdadera realidad, la más concreta y punzante, es Narnia, porque Narnia es el mundo de la fe, es el mundo de la fe, en donde la providencia es eficiente, en donde la bondad siempre tiene la última palabra, en donde el mal jamás define de manera trágica y determinista la vida de nadie, sino que al contrario, donde la providencia, es decir, la prudencia de Dios, como dice Santo Tomás de Aquino, la providencia, la prudencia de Dios es la que va haciendo que aún las circunstancias más adversas puedan ser camino de felicidad y de santificación para cada persona. No es a pesar de las circunstancias, sino es a través de ellas que Dios manifiesta su voluntad. Esto, perdón por el recurso, así es Luis, pero simplemente es para insistir con gran fuerza que precisamente el mundo de la fe y la presencia de la gracia es una realidad muchísimo más concreta, más real que el color de los objetos o la solidez de los objetos que podemos tener delante de nosotros en este momento. Eh, eh, esta perspectiva nos permite descubrir algo muy fuerte. No solamente que la verdadera realidad es la del mundo de la gracia, sino que entonces la iglesia, como dice Baltasar en un pequeño librito, es el corazón del mundo. El mundo secular, el mundo autónomo, el mundo que parece caminar con sus propias fuerzas, sin embargo, tiene como núcleo central al pueblo de Dios que camina en la historia. Es decir, a quienes han acogido y se han sumergido en Cristo y que, gracias a esta inmersión, pueden proponer y reproponer constantemente la presencia de Dios en la historia a través de su carne concreta y de sus decisiones. Eh, Entendiendo así la eclesiología del Vaticano II, entonces podemos ver que realmente es un feliz complemento a las incursiones que se habían y a las definiciones que se habían logrado en el Concilio Vaticano I. Justo esta eclesiología, la eclesiología del pueblo de Dios, la eclesiología que identifica claramente que la carne concreta de mi prójimo es sacramento universal de salvación, como dice la Lumen Gentium, esta eclesiología tiene como primer lugar de realización, de asimilación, de puesta en práctica, no a Europa, no a África, no a la India, sino a América Latina. Una de las cosas que más contentos nos deben de poner a todos nosotros como latinoamericanos es que la apropiación del Concilio Vaticano II en el lugar en donde se dio primero, más rápido y de manera más creativa e incisiva fue en América Latina, tal y como podemos constatar en la segunda conferencia general del episcopado latinoamericano que se realizó en Medellín, Colombia, en el año de 1968. A tal grado la apropiación de la eclesiología del Vaticano II se dio ahí que no se dio de manera estática, no simplemente se afirmó que la iglesia es pueblo de Dios, sino pueblo de Dios que camina en la historia. Y por lo tanto, que una dimensión constitutiva de la experiencia de ser iglesia es afrontar los diversos desafíos sociales y las diversas luchas que el pueblo de Dios real, no el imaginario, sino el real,
tienen que librar en los distintos contextos, por ejemplo, latinoamericanos. Por eso no nos debe de extrañar que en el documento de Medellín hay palabras sumamente incisivas, sumamente agudas sobre la situación social de ese tiempo complejo que fue el final de los años 60 y en donde se ve con gran fuerza que más allá de ideologías de derecha o de izquierda que puedan seducirnos, lo importante es que los cristianos recuperemos la conciencia de que la opción preferencial por los pobres es una opción cristológica y que por lo tanto, por fidelidad al depósito de la fe, es que debemos de aprender a no solamente a servir a los pobres, sino a dejar que los pobres nos evangelicen. Es decir, que en la carne, en la llaga, en el dolor, en el sufrimiento de quien más está necesitado, verdaderamente está Jesucristo. De hecho, quien inaugura la segunda conferencia general del episcopado latinoamericano es el Papa Pablo VI, que en aquel entonces los papas no viajaban tanto y sin embargo viaja a Colombia y en el encuentro justamente con las comunidades indígenas y campesinas llega a hacer una afirmación que a muchos de nosotros se nos ha olvidado, pero que es muy importante desde el punto de vista doctrinal. Dice el Papa Pablo VI, los pobres son verdadero sacramento de Jesucristo. Verdadero sacramento. No, parecido, más o menos. No, 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 verdadero sacramento. Un sacramento es un signo sensible que transmite eficazmente la gracia. Yo vivo eucarísticamente si me acerco, por supuesto, a la partición del pan y a la consagración del vino en el sacrificio de la misa y vivo ese sacrificio eucarístico sirviendo particularmente a los más pobres. Entonces, de esta manera, no hay comunión plena de tipo eucarístico si no se acoge la circularidad entre Eucaristía y servicio a los más pobres. La vida eucarística real se da en el momento en que yo reconozco en la carne concreta, no en el concepto de pobre, sino en la carne concreta de mi hermano pobre, en la carne concreta, un signo verdaderamente sacramental. Sacramental. Muy bien, pues esta eclesiología maduró, fue madurando en el caminar de la Iglesia latinoamericana. En el documento de Puebla aparecen dos categorías que exploran todavía más esta riqueza, que son comunión y participación. En la tercera conferencia general realizada en Puebla, con presidencia de Juan Pablo II, justamente una manera de profundizar en esta eclesiología es reconocer que la verdadera iglesia vive en comunión y desde esa experiencia de comunión participa en las cosas, en el bien común de la propia iglesia y de la sociedad. En otras palabras, la eclesiología de Puebla es la eclesiología del concilio, que con las palabras comunión y participación intentan tener una aproximación fuerte para hacernos entender que solamente hacemos verdadera iglesia cuando vivimos en comunión como hermanos, no suprimiendo las diferencias, pero siempre, nos dice el Papa Francisco, buscando un parámetro superior a las propias diferencias para tratar de resolverlas de una manera evangélica y no meramente democrática por mayoriteo o por presiones de grupitos o de grupotes. En otras palabras, a esta experiencia que en Puebla ya se le denomina comunión y participación es a lo que hoy llamamos sinodalidad. El documento que más ampliamente comenta este concepto es el documento publicado por la Comisión Teológica Internacional que se llama La Sinodalidad en la Vida y en la Misión y que realmente es una síntesis teológica muy completa sobre la sinodalidad, muy basado este documento, por supuesto, y muy como inspirado en los discursos que el Papa Francisco ha dado sobre sinodalidad, pero también hay que reconocer que una explicación mucho más pedagógica que el propio documento de la Comisión Teológica Internacional lo encontramos en el libro del Papa Francisco, Soñemos Juntos, que es un libro preparado gracias a la ayuda de Austin Iverich y que en donde el Papa explica muchas cosas que no ha explicado en otros documentos, ni siquiera en sus propios discursos pontificios. Y aquí sí, en este libro se explaya, por ejemplo, entre otros temas, en el ámbito de la sinodalidad. ¿Qué nos dice el Papa? ¿Qué nos dice el Papa sobre la sinodalidad? El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia
del tercer milenio. Es fortísimo esto. El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera. No es una ocurrencia pontificia, no es que Bergoglio, por ser jesuita y latinoamericano, de repente tuvo una mañana de inspiración y se le ocurrió esta palabreja, sino que el Papa Francisco, viendo el camino recorrido por la Iglesia, se da cuenta que la institución del sínodo y el estilo sinodal de ser Iglesia se nos ha ido desdibujando y muy rápidamente, no digo que buscándolo de manera deliberada, pero muy rápidamente tú y yo y todos por muchas generaciones caímos en un modelo de iglesia profundamente clerical, revestida siempre con dulces palabras, pero profundamente clerical, en donde la voz del pueblo de Dios suele ser desoída, en donde la participación activa, responsable en la decisión, en el discernimiento y en la toma de decisiones prescinde de los laicos, de las mujeres, de la vida consagrada, y en donde pareciera que la iglesia, aunque a veces de palabras se dice que es el pueblo de Dios, tiende muy fácilmente a concentrarse en la actividad de clérigos y en su discernimiento individual y solitario y en su propia autoridad eclesiástica. El Papa Francisco lo que está buscando es partir la columna vertebral de ese modelo, no para derogar, por supuesto, la dimensión jerárquica de la Iglesia, pero para resituarla al interior del pueblo de Dios. Fíjense a qué grado ha sido el clericalismo. Lo voy a decir de manera, si ustedes quieren, muy doctrinal y luego ya podemos poner ejemplos más chabacanos. Pero hay veces en que hablamos de que en un plano está la iglesia jerárquica y en otro nivel está el pueblo de Dios. Hablamos de pueblo de Dios y de iglesia jerárquica, como si fueran dos cosas superpuestas y distintas, cuando realmente la eclesiología de la iglesia primitiva, de los padres de la iglesia, de la enseñanza constante de la iglesia por muchos siglos, de las iglesias orientales, por amor de Dios, y del Concilio Vaticano II, nos indica que la jerarquía no está separada y como por encima del pueblo de Dios, sino que la jerarquía es parte del pueblo de Dios, parte del pueblo de Dios, con un ministerio particular, pero parte, sumergida. Más aún, el modo como fue concebida la eclesiología, con lo que se logró definir en el Concilio Vaticano I, muchas veces, su servidor aquí tiene varios libros de eclesiología preconciliares y es curiosísimo cómo explican a la iglesia, porque primero te explican qué es el Estado, su estructura jerárquica, y luego te explican en otra pirámide a la iglesia y su estructura jerárquica, y se dice ambas instituciones son complementarias, deben tener buenas relaciones entre sí, y cada una cuida un segmento del bien común. Pero a fin de cuentas se dibujaban dos pirámides. Cuando uno mira atentamente el Concilio Vaticano II, cuando uno lee con atención el documento de la Comisión Teológica Internacional o mira el magisterio del Papa Francisco, descubrimos algo distinto. La Iglesia no es una pirámide simétrica a la del Estado. Si el Estado quiere ser así, pues buena suerte. Pero la Iglesia, tal y como la funda Jesús, no es la de una pirámide convencional, sino, dice el Papa Francisco, es una iglesia con una pirámide invertida, en donde la jerarquía eclesiástica solo tiene sentido y está al servicio del pueblo de Dios. El sacerdocio ministerial solo tiene sentido en la medida en que sirva, fortalezca y enriquezca al sacerdocio común de los fieles. Y todos, sacerdocio común de los fieles y sacerdocio jerárquico, todo, todo, es el verdadero sujeto eclesial. En otras palabras, es cierto que hay una jerarquía, pero, por así decirlo, esa jerarquía, si me permiten esta expresión, yo sé que imperfectísima, pero espero que lo cuente, consiste en esto, en que la iglesia jerárquica está subordinada en términos de servicio a el pueblo de Dios, que incluye a la iglesia jerárquica, pero que no se agote en la iglesia jerárquica. Esto es un cambio importantísimo. Esto es un cambio importantísimo porque muchos de nosotros no hemos logrado interiorizar esto
Y obviamente nos cuesta trabajo asimilarlo. Hemos sido educados una y otra vez desde una perspectiva jerárquico-vertical de arriba hacia abajo, en donde la pirámide no está invertida, donde la pirámide es paralela a la del Estado, casi como si la iglesia fuera un Estado alternativo. Y esto no es ni el diseño que Jesús concibió para su iglesia, ni la experiencia de la iglesia primitiva, ni las mejores intuiciones eclesiológicas de los padres de la iglesia, y mucho menos la renovación del Concilio Vaticano II. Hoy estamos en un nuevo momento de asimilación del Concilio Vaticano II, gracias al Papa Francisco, y por eso es que el Papa nos dice que este camino de transformación, no solo estructural, sino principalmente de nuestras mentalidades y de nuestras resistencias en el fondo del corazón, es el camino de la Iglesia para el tercer milenio. Dice el Papa Francisco, la sinodalidad es dimensión constitutiva de la Iglesia. Lo que el Señor nos pide en cierto sentido, ya está todo, todo, todo contenido en la palabra sínodo. Fin de la cita del Papa Francisco. Lo que Dios nos pide está contenido sintéticamente en la palabra sínodo. Sínodo es una palabra griega que significa camino común, caminar juntos, acompañarnos al momento de caminar. Es como cuando los novios dicen, ya andamos juntos. Es decir, que ya la vida ya no es en solitario. Ya si me voy de vacaciones, si decido hacer tal o cual cosa, se lo consulto a la novia. No sé si me explico. Eso es sinodalidad. Es ya no concebir la vida en solitario. ¿Esto qué quiere decir? Que la fundación de la vida verdaderamente eclesial nunca es una fundación solipsista, individualista, sino siempre comunional. Y comunional caminando. La vida en comunión, en movimiento, es lo que se llama sinodalidad. Por eso una de las definiciones, me parecen afortunadísimas, del documento de la Comisión Teológica Internacional es que la sinodalidad es la dimensión dinámica e histórica de la comunión. La comunión es una manera de expresar la unidad de todos en torno a Cristo y a quien Cristo ha dejado como cabeza de la iglesia, que es el Papa. Eso está muy bien. Sin embargo, esa fidelidad se da caminando, se da caminando. ¿Por qué insisto en esto de que se da caminando? La verdad es que por muchas razones, pero una de las muchas que ahorita de repente me nacen al tener esta conversación con ustedes es porque algunas personitas hoy en día, desde una ortodoxia imaginaria, cuestionan frontalmente la autoridad pontificia, creyendo que existe un parámetro superior de comunión que la comunión con el Papa. Y es cuando tenemos que recordar que la comunión con el Papa Paulo VI fue la comunión pertinente mientras él fue pontífice. Pero en el momento de morir, Paulo VI deja de ser papa. Los papas dejan de ser papas por muerte o por renuncia. No existe la figura de papa emérito. Eso es una distorsión eclesiológica y dogmática, porque el ser papa no es una realidad sacramental que imponga carácter y que después de que termina mi periodo yo lo sigo siendo. No, eso no existe. Eso no existe. El ministerio pontificio termina en el momento de la muerte. O sea, Juan Pablo II en el cielo ya no es papa. Era santo, pero no papa. Termina en el momento de la muerte o en el momento de la renuncia. Benedicto XVI, por ejemplo, es el obispo emérito de Roma. Eso sí, es obispo emérito. Obispo siempre. No solamente hasta la muerte, sino aún más allá de la muerte, seguirá siendo obispo in secula seculorum. Pero no papa. Papa solo hay uno. Solo hay uno. Hoy es Francisco. Y la comunión, entonces, eclesial verdadera, acompaña siempre al sucesor de Pedro, sea quien sea, sea quien sea, que tiene la promesa de Jesucristo de sostener su ministerio, de sostener su ministerio, de ser como la roca que sostiene el edificio de la iglesia por siempre. Quienes cuestionan la autoridad de San Pedro, quienes no se sumen afectiva y efectivamente a su magisterio,
porque consideran que entienden mejor las cosas desde un punto de vista doctrinal que el propio Papa. En el fondo, si ustedes ven, el cuestionamiento que hacen no es solamente la autoridad pontificia, en cierto sentido es lo de menos, sino a la persistencia de la promesa de Jesús de sostener el ministerio de Pedro. En otras palabras, el cuestionamiento es cristológico, no meramente relacionado al ministerio de Pedro. En el fondo, esto exhibe que quienes desafían y cuestionan la autoridad pontificia, por ejemplo, tratando de contraponer a Juan Pablo II con Francisco, diciendo que Amoris Laetitia no está bien porque Familiares Consorcio había dicho tal, o diciendo que el Sino de la Amazonia, ¿cómo es posible que el Papa haya aceptado a un ídolo pagano en territorio vaticano, cuando todo el Vaticano, toda la catedral, la Basílica de San Pedro está llena de símbolos paganos, cada columna, cada rincón, cada decoración a cada santo está lleno de símbolos paganos y neopaganos, muchos de corte romano, etrusco, griego, etcétera, ¿no? La columnata que está en el centro de la plaza de San Pedro, pues es de origen egipcio, tuvo durante muchos años las cenizas de Julio César en la punta, etcétera. Dios santísimo, el Vaticano siempre desde su fundación ha estado lleno de signos paganos. Pues quienes se escandalizan de esas cosas, en el fondo, se están escandalizando de que Jesús no escogió a un teólogo de prestigiada universidad como sucesor de Pedro, sino un humilde pescador traidor. Lo escandaloso del misterio cristiano es que Dios construye su reino escogiendo siempre, siempre lo más débil, lo más frágil, lo más último, como Juan Diego, que se consideraba escalerilla, cola, como Santa Teresita del Niño Jesús, que se queda dormida rezando el rosario, que se enferma, que se le olvidan las cosas y parece desobediente, y para colmo se muere a los 24 años. Falta de calidad total. Es decir, cuando miramos con atención, en el fondo, el misterio cristiano, nos damos cuenta que el misterio cristiano es el misterio de la kenosis, del abajamiento, en donde Dios escoge lo más limitado, lo más absurdo, lo más extraño, para escandalizar a quienes estamos mentalizados a creer que solo lo relevante se construye de vértice a la base, desde el poder y hacia los demás. Justamente ese paradigma es el que cuestiona el misterio de la encarnación, la génosis de Cristo, porque Cristo, como dice la Escritura, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se anonadó. Es decir, pasó por uno de tantos y así, actuando como un hombre cualquiera, nos redimió, nos redimió. Justamente el camino de la sinodalidad es un camino de conversión personal y pastoral a los verdaderos fundamentos de la iglesia, que requieren recuperar, por supuesto, el papel importantísimo que tiene el signo sensible y fundamento de unidad de la iglesia, que es el Papa, pero en el contexto de un nuevo clima de participación y corresponsabilidad de todo el pueblo de Dios, al grado que no es extraño desde esta eclesiología, que es la del concilio, que de repente, por ejemplo, un laico o un consagrado ocupan importantes responsabilidades al interior de la estructura de gobierno de la iglesia. Esto no es solamente para ciertas reformas en el Vaticano o en el CELAM, en donde estamos metidos en un proceso de reforma muy bonito y arriesgado, sino lo importante es que, y aquí es donde viene lo fuerte para ti y para mí, toda estructura eclesial, toda estructura que pretenda reconocerse como iglesia católica, está llamada a tener una conversión sinodal. En otras palabras, una conversión muy fuerte respecto de la forma de ejercer la autoridad y de alentar los procesos de participación, de escucha y de camino conjunto por parte de todos. El Papa Francisco inmediatamente en Soñemos Juntos aborda el cuestionamiento que seguramente a muchos se nos ocurre, esto seguramente es democratismo, esto es algo así como un relativismo pernicioso que puede distorsionar la vida de la iglesia. Y el Papa dice, no, en las democracias
lo que predomina es, a fin de cuentas, la voz de las mayorías. En la sinodalidad, lo importante es que las distintas posiciones, aún las minoritarias y aparentemente más críticas de un lado o del otro, aunque sean minoritarias, sean tomadas en cuenta y adquieran un adecuado lugar en una síntesis superior, en una síntesis superior. Me voy a atrever, y ya con eso termino, a leer un pequeño parrafito de Soñemos Juntos, en donde el Papa es sumamente elocuente a este respecto. Dice el Papa: la palabra sínodo proviene del griego sin o dos, caminar juntos. Y ese es su objetivo. No se trata tanto de forjar un acuerdo, sino de reconocer, valorar y reconciliar las diferencias en un plano superior, donde cada una pueda mantener lo mejor de sí misma. En la dinámica de un sínodo, las diferencias se expresan y se pulen hasta alcanzar una armonía que no necesita cancelar los bemoles de las diferencias. Esto es lo que sucede en la música. Con las notas musicales, con sus altos y bajos, se crea una sinfonía mayor capaz de articular las particularidades de cada una. Ahí reside su belleza. La armonía que resulta puede ser compleja, rica e inesperada. En la iglesia es el Espíritu Santo quien provoca la armonía. La experiencia sinodal nos permite caminar juntos, no solo a pesar de nuestras diferencias, sino buscando la verdad y asumiendo la riqueza de las polaridades en pugna. Y más adelante, el Papa Francisco, aquí en Soñemos Juntos, explicará que cuando no buscamos esta síntesis superior a la luz del Evangelio, sino mantenemos simplemente las posiciones en pugna, el problema es que todas las posiciones se vuelven ideología. Es decir, quienes hemos sido educados en una mentalidad, en una lógica, en un paradigma de conflicto, de creer que la vida cristiana es una lucha de los buenos contra los malos, y en donde el objetivo de los buenos es derrotar a los malos, por supuesto, así como en la Liga de la Justicia, así como entre Batman, Robin y los malos, quienes tenemos esa eclesiología en el fondo metida en la cabeza, nos acostumbramos a vivir la ideología. Y en vez de seguir un carisma, en vez de seguir el Espíritu Santo, seguimos nuestras propias ideas. Y nos reafirmamos y confirmamos cada vez con más fuerza a la luz de la lucha en contra del enemigo. Dice el Papa Francisco, en Soñemos Juntos y en muchos otros textos, esto es una mentalidad perversa, ideológica, contraria al depósito de la fe, contraria a la enseñanza de los padres de la Iglesia, contraria al magisterio constante y contraria en el fondo al Evangelio. Contraria al Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio lo que nos enseña es que las diferencias al interior de la Iglesia no se resuelven con la derrota de unos sobre otros, unos que son mayoritarios o que tienen más fuerza o que presionan más, sino se resuelve cuando juntos rezamos a pesar de nuestras diferencias y buscamos una síntesis a la luz del Evangelio de orden superior, en donde se reconozca lo que tenga que aportar hasta la posición errada, hasta la posición herética, lo que tenga que aportar para la maduración de la comprensión del depósito de la fe y de la experiencia cristiana. Esto es muy importante entenderlo, porque en el fondo lo que quiere decir es que con el Papa Francisco se está recuperando lo mejor de la tradición del pensamiento y de la acción de la Iglesia a través de su historia. Termino simplemente diciendo, a modo de ejemplo, que esto es justamente la experiencia que, por ejemplo, practicó un hombre como Santo Tomás de Aquino, que en el momento en el que él empieza a estudiar filosofía y teología, sabe perfectamente que la ortodoxia, que la teología y la filosofía ortodoxas son las platónico-agustinianas. Y sin embargo, es invitado por su maestro, Alberto Magno, a estudiar al filósofo del enemigo, al enemigo de la cristiandad, al filósofo que ampara las ideas de quienes están destruyendo la cristiandad a nivel político, cultural y religioso, que son los árabes, el Islam. Y entonces Alberto Magno y Tomás de Aquino estudian al filósofo
el enemigo máximo de la cristiandad en la Edad Media, que era Aristóteles. Filósofo paganísimo, que tiene muchísimo menos compatibilidad con la enseñanza del Evangelio que Platón, como hoy lo reconoce cualquier especialista realmente en Tomás de Aquino. Y sin embargo, lo estudian primero reconociendo la parte de verdad que tiene este autor pagano que es Aristóteles y luego señalando también sus deficiencias. Porque cuando uno procede con la metodología inversa, cuando uno primero que nada se defiende señalando el error del otro, luego ya no encuentra nada de verdad ni de bien en el camino. Por una cuestión de orden estrictamente metafísica, porque la verdad es la que ilumina el error, no viceversa. Por eso todas las metodologías y todas las personas y grupos que se gozan y se fascinan con la detección de enemigos que hay que destruir, terminan no reconociendo la verdad, el bien y la belleza que existe en todo y en todos, aún en las posiciones más adversas. Así las cosas, el camino de sinodalidad es un camino de corrección, de purificación profunda en todos nosotros. Una fuerte llamada de atención a una iglesia que se resiste a vivir bajo los impulsos del Espíritu Santo y de lo que el Espíritu Santo logró en el Concilio Vaticano II. La sinodalidad es una manera fuerte, decidida, ambiciosa de ayudarnos como iglesia a ser de otra manera, a no tener una iglesia sectaria, esquizofrénica, sino una iglesia que se deje enriquecer con los demás. ¿Cuántas experiencias al interior de la iglesia son endogámicas, sectarias, solamente se nutren de sus propios recursos y no se dejan provocar por lo que desde otros carismas y otras experiencias las pudiera llegar a enriquecer, como creyendo que la verdadera iglesia es la propia, pero no la del vecino, cuando la verdadera iglesia es la que es pluriforme, la que tiene diversos carismas, todos al servicio de todos, y en donde todos estamos llamados a aprender y a abrazar con agradecimiento nuestras diversidades y de esa manera aprender a caminar juntos como los discípulos de Maús que caminando junto a Jesús terminaron reconociendo de corazón en la fracción del pan al verdadero Dios por quien se vive. Muchísimas gracias por su paciencia y si les parece y si hay tiempo, pues dejamos un espacio para conversar o para cualquier opinión o pregunta que pudiera venir al caso. Muchas gracias. Buenas tardes. El doctor Rodrigo Guerra López nació en la Ciudad de México en 1966. Obtuvo el doctorado en filosofía por la Academia Nacional de Filosofía del Principado de Liechtenstein. Ha realizado estudios en la Universidad Católica de Eichstätt, Alemania, no sé si lo pronuncié correctamente. Obtuvo el posgrado en Humanismo Universitario por la Universidad Iberoamericana y la licenciatura en Filosofía por la UPAEP. Se ha desempeñado como coordinador académico del Instituto Pontificio Juan Pablo II en la Ciudad de México y ha sido catedrático en la Universidad Panamericana, en la Ibero, en la Universidad Católica de Chile, impartido de igual manera las Karol Wojtyla Memorial Lectures en la Universidad Católica de Lublin, Polonia, escrito artículos académicos y culturales en diferentes revistas. Es columnista habitual del periódico El Heraldo de México, además de haber escrito como autor o coautor 35 libros, principalmente dedicados a la antropología filosófica, la bioética y la filosofía social. 3 de ellos han sido prologados por Su Santidad Francisco. Ha sido secretario privado y coordinador de asesores del gobernador del estado de Querétaro, vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio, miembro del Consejo Directivo de USEM Puebla, Unión Social de Empresarios de Puebla, presidente de Cáritas en la diócesis de Querétaro durante 10 años, además de director general de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y director fundador del Observatorio Social del CELAM y de la Conferencia del Estado del Episcopado Mexicano. Fue nombrado por el Papa Francisco miembro del equipo de expertos en el Sínodo Extraordinario sobre la Familia y actualmente es miembro del Consejo Internacional de la Academia de Líderes Católicos, de la Fundación Rafael Preciado Hernández AC, del equipo de reflexión teológica del CELAM, nombrado también por Francisco, miembro ordinario de la Academia Pontificia Provida y recientemente miembro ordinario de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales. Es fundador del Centro de Investigación Social Avanzada y participa en su Consejo de Gobierno. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo Guerra. Y sin más, voy a proceder a leer 2 preguntas que son las siguientes. Una es,
Parece contradictoria la realidad con la sinodalidad propuesta por Francisco. Vemos una iglesia latinoamericana dividida y parte de ella distante y cómodamente del dolor y sufrimiento humano. ¿Qué podemos hacer para que la sinodalidad sea una realidad en todos los sectores de nuestra iglesia? La pregunta es vertida por la hermana Lidia Silvia y bueno, la dejo sobre la mesa. Y la siguiente pregunta, y bueno, ya también por la premura del tiempo, es por Griselda Moreno. ¿Cómo podemos vivir la caridad con el prójimo si los poderosos se hacen más grandes y los pobres no? Muy bien, pues gracias por las preguntas. Son ambas complejas, realmente eh, requerirían tal vez más tiempo y más dedicación que la que aquí podemos dar en este momento. Lo primero es, las divisiones al interior de la iglesia han acompañado la historia de la iglesia desde su fundación. Las discrepancias, las controversias, las diferencias de opinión, aún en temas muy sustantivos. Lo importante es más bien entender que la sinodalidad reaparece al interior de la vida de la iglesia para atender y curar justamente esta situación, no sino, como decíamos hace rato, buscando un parámetro superior que nos permita lograr síntesis afortunadas y nos muestre realmente con discernimiento por dónde camina el espíritu. Justamente porque tenemos una iglesia muchas veces dividida, polarizada, en donde hay controversias muy ácidas, las redes sociales además han catalizado tal vez algunos de los peores sentimientos de los sectores liberales, de los sectores ultraconservadores, las descalificaciones de unos y de otros aparecen por aquí y por allá. Justo por eso es que tenemos que reaprender a caminar juntos como iglesia y aprender no simplemente a luchar batallas para ver quién gana en un juego de fuercitas, sino a buscar síntesis, perdón por insistir tanto esto, en donde hasta la posición menos poderosa y más particular y minoritaria pueda ser escuchada con atención y enriquecer la síntesis mayor. Eh, eh, Esto brota de la convicción de que la verdad habita aún en medio del más grande error. De hecho, el error es más grande cuanta más verdad tiene, como enseña Santo Tomás de Aquino. Lo que pasa es que a algunos se nos olvidan estas enseñanzas metafísicas elementales. Los errores más grandes son los que tienen más dosis de verdad y de bien, distorsionado, pero tienen más dosis y por eso son grandotes y por eso son atractivos. Entonces hay que aprender a buscar esa parte de verdad que tienen las posiciones aún las más controversiales. ¿Cómo? ¿Cómo en concreto? Siempre cómo. Y justamente tal vez con lo que la segunda pregunta insinúa, la caridad. Fratelli Tutti, por ejemplo, el documento en que el Papa nos ha regalado recientemente, apenas hace unos meses, nos recuerda la parábola del buen samaritano. Nos recuerda cómo aún los sacerdotes, los religiosos que pasan por el camino, lamentablemente desprecian al herido que ha sido despojado, humillado y violentado y que sufre allí en el camino. Y es justamente el samaritano, hasta en cierto punto, un hereje, un tipo no muy ortodoxo ni rigorista desde el punto de vista de la ortodoxia judía, el que sí lo socorre y hasta da dinero para que lo atiendan en una posada a este pobre hombre herido. Esta parábola, la del buen samaritano, es una parábola muy poderosa que nos debe de entonces hacer entender que tenemos los católicos que aprender a resolver las cosas no solo con silogismos, argumentos y mucho menos con gritos y sombrerazos, sino principalmente con paciencia y caridad. Caridad para con todos. Normalmente quien practica la caridad parece como tibio, como poco decidido, porque busca reconciliar controversias y entonces parece que está abonando al agua tibia o algo así como una porción intermedia que no gusta ni a tirios ni a troyanos. Esto parece, pero realmente no lo es. Realmente la posición más valiente no es la del que se radicaliza en algún extremo de una polémica, sino aquel que busca reconocer la parte de verdad que todas las partes poseen. Lo voy a decir ahora ya en lenguaje más evangélico. Cuando nuestro Señor dice
que hay que ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto, no está hablando de una perfección en materia de virtudes y de impecabilidad. Está hablando de radicalidad y perfección en la caridad, en el perdón. En lo que hay que ser radicales es en la ternura y en el perdón, no en los gritos, sombrerazos, ataques y descalificaciones al que creemos que es nuestro enemigo. Que a veces los enemigos son muy molestos y muy complicados, pero lo importante es entender que los cristianos no tenemos enemigos, porque todos somos hermanos. Tendremos adversarios, y si nuestros adversarios a veces son molestones, tendremos que tender puentes. Tendremos que tender puentes, no dinamitarlos, sino tender puentes de caridad, de diálogo, de búsqueda, de puntos en común y de elementos de verdad en la propuesta de nuestros adversarios, cosa que pedagógicamente muchos de nosotros pues, no hemos asimilado. Piensen ustedes en cuestiones de aborto, de género y de tantas otras cosas, en donde sectores muy importantes de la iglesia accionan defensivamente sin jamás conceder que hay algo de verdad en la posición del adversario, porque consideran esa concesión algo relativista. Son las personas que atacaron a Santo Tomás de Aquino aún cuando estaba vivo, y luego ya que murió, son personas como el obispo Tempier de París, que prohibió las obras de Santo Tomás de Aquino por considerarlas relativistas. Ese tipo de miedo al relativismo por haber aprendido algo de verdad del adversario, pues ha sido parte de la historia de la iglesia. Gracias a Dios, la iglesia en su sabiduría siempre ha privilegiado la verdad unida a la caridad. Y la caridad unida a la verdad. Y así, con mucha caridad y mucha verdad, pero con mucha caridad, porque la caridad es la que salva, la caridad es la que salva, hay que intentar reconstruir puentes y nunca hacer guerras fatales contra enemigos irreductibles, porque todos nuestros adversarios son, en el fondo, nuestros hermanos, y hay que tratarlos como tales. Y eso es sinodalidad, caminar con todos. Gracias, doctor. Hay algunas otras preguntas. No sé si nos pueda proporcionar algún medio de contacto para hacérselas llegar, si es usted tan Sí, como amable. no, estoy a sus órdenes siempre en Facebook, ¿no? Rodrigo Guerra López, y en www.cisaf.mx. Ahí estamos a sus órdenes todo el tiempo. Ojalá nos podamos volver a encontrar. Y si hay más inquietudes y preguntas y comentarios, pues ahí estamos, ¿no? En el inbox del Facebook, en mi correo electrónico, por supuesto, rodrigo.guerra@cisaf.org. Excelente, doctor. Pues no me queda más que darle las gracias, agradecerle por tan estupenda ponencia y sin más dejo la palabra a la doctora María Elizabeth de los Ríos Uriarte. Gracias, maestro Eduardo Casillas. Gracias, Rodrigo. La verdad es que siempre es un deleite escucharte. Y a mí se me pasó el apellido de esta conferencia. No es nada más el tema de la sinodalidad, sino que además está por ahí la palabra la voz del espíritu, ¿no? Y creo que esto es algo que tú tocaste de inicio a fin en tu ponencia y quisiera que cerráramos con esta reflexión este webinar, ojalá que trascienda lo meramente académico, ojalá que trascienda este espacio del 26 de mayo y que finalmente podamos lograr caminar como una iglesia abierta a la voz del espíritu, con procesos de sinodalidad que, como bien dijiste, son muy complicados a veces, son muy difíciles, implican mucha voluntad por parte de todos e implican también mucha oración por parte de todos. Y sin embargo, pues esa es la invitación y ese es el gran reto de nuestra iglesia hoy. La verdad es que te agradezco que hayas cerrado este día de magníficas ponencias, de magníficas exposiciones y de magníficas intervenciones del público que está conectado en el Zoom y que nos estuvo siguiendo a lo largo del día, también en el Facebook de la Facultad de Bioética. Gracias, Rodrigo. Le voy a pedir a Ignacio que proyecte, por favor, un reconocimiento que te tenemos, que después te haremos llegar por correo electrónico, por supuesto. Gracias. Eduardo, si quieres leerlo tú, Eduardo Casillas. Por supuesto. Querida Amazonia, el grupo interdisciplinario Querida Amazonía extiende el presente reconocimiento al doctor Rodrigo Guerra por su destacada participación compartiendo el tema La sinodalidad en la Iglesia, el camino para escuchar la voz del Espíritu en el marco de nuestro seminario itinerante. Huixquilucan, Estado de México, a 26 de mayo de 2021. Muchas Pues gracias.
Al contrario, Rodrigo, muchas gracias a ti, gracias a todos por acompañarnos y siendo las 7:01, la verdad es que la calidad la cuidamos muchísimo y eso se agradece. Siendo las 7:01, damos por finalizado y por clausurado este webinar tras las huellas de Francisco. Por supuesto, abrimos la invitación a quienes se quieran sumar a este proyecto, vengan de la disciplina que vengan, siempre y cuando estemos dispuestos a dejarnos guiar por el espíritu. Sean bienvenidos todos. Está también ahí en la página de internet donde pueden descargar la información, están nuestros correos electrónicos también y cualquier colaboración que quieran tener con nosotros o cualquier idea que se les ocurra que pueda impulsar este grupo y animarlo, adelante, también la vamos a agradecer mucho. Pues muchas gracias a todos nuevamente, que pasen una bonita noche, ya noche, creo que me quedé como en la mañana, que pasen una bonita noche. Gracias, Rodrigo, gracias a todos los conectados. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta pronto.